Conversaciones en curso. No soy un cuerpo. ¿Y entonces qué hago? Dos voces que se alzan juntas hacen un llamamiento al corazón de todos para que se hagan de un solo latir. Y en ese latir se proclama la unidad del amor y se le da la bienvenida. Hola, soy Celina de la Fundación para la Paz Interior y te doy la bienvenida a Conversaciones en Curso, un espacio para la escucha, la reflexión y la conversación auténtica en torno a un curso de milagros. Hoy me acompaña Jeff Bailey, cuyo trabajo integra el yoga, la sanación y un curso de milagros de una manera que se percibe profundamente sólida y sincera. En esta conversación exploramos la trayectoria de Jeff con el yoga y el curso, cómo ambos caminos comenzaron a converger y cómo la sanación, el perdón y la unión se han hecho realidad y se viven de forma práctica a través de su vida y su trabajo. Aunque el yoga no sea tu camino, aquí hay mucho que cualquier estudiante del curso puede reconocer y recibir. También abordamos cuestiones más profundas que muchos de los estudiantes sostienen, incluyendo cómo comprender el cuerpo, la sanación y la práctica, manteniéndose fieles a los fundamentos no duales del curso. Más que nada, esta conversación transmite la sensación profunda de que el curso no es solo algo que estudiar, sino algo que vivir y experimentar desde el corazón. Así que gracias por estar aquí. Comencemos. Hola Jeff Bailey, bienvenido. Hola Celina, gracias. Es una dicha estar aquí contigo. Celina dice, sí, es un placer tenerte aquí con nosotros en la Fundación para la Paz Interior y darte la bienvenida a Conversaciones en Curso. Sé que es nuestra primera vez hablando juntos en este formato y realmente he estado emocionada a pasar este tiempo juntos. A lo largo de las últimas semanas he disfrutado de estudiar un poco de tu trabajo y se siente muy significativo ahora tener la oportunidad de sentarme aquí contigo y explorar un curso de milagros juntos. Así que antes que comencemos nuestro diálogo, vamos a hacer lo que hacemos tradicionalmente aquí en la Fundación. Vamos a abrir con una oración. Tenemos un pasaje del capítulo 2 que leemos a menudo. Lo puedes hacer conmigo si quieres. Estoy aquí solamente para ser realmente útil, verdaderamente útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme de lo que debo decir ni lo que debo hacer porque aquel que me envió me guiará. Estoy feliz de estar donde quiera que Él me envíe porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Eso es hermoso, no podemos escuchar esa oración suficientes veces, dice Jeff. Absolutamente sí, me ha ayudado muchas veces a lo largo de los años, dice Celina. Jeff, yo sé que tu camino ha unido el yoga, la sanación y un curso de milagros de una manera que se siente muy vivida y muy sincero. Y tu trabajo tiene un sentido muy claro de integración entre la práctica y la presencia y la sanación del cuerpo, pero también la sanación de la mente. Tú hablas acerca de eso. Y esto se ha sentido especialmente significativo para mí porque yo he practicado el yoga por 25 años. Lo descubrí al mismo tiempo que comencé a estudiar el curso, básicamente. Y para aquellas personas que te están conociendo por primera vez, puedes compartir con nosotros un poco de tu pasado, que te atrajo del yoga y cómo el curso de milagros llegó a ocupar parte de ese camino. Gracias, Celina. Me lleva muy profundo esa pregunta que me haces y yo sé que no soy único en esta historia, pero a medida que miro hacia mi infancia, recuerdo este pequeño atisbo, esta pequeña pregunta de qué se trata todo esto, cuál es el significado de esto. Y sé que cualquier niño ha hecho esa pregunta y a veces crecemos y ya no hacemos esa pregunta más, pero esa pequeñita pregunta dentro de mi corazón como un niño, estoy seguro que fue la chispa
que trajo al yoga y a un curso de milagros a mi vida. Yo crecí en un pueblo pequeño en las montañas de Colorado. Mi papá era veterinario y yo pasaba mucho tiempo con él. Y ahí fue cuando comenzaron las raíces. Yo cuestionaba todo y trabajando con mi papá yo tenía mis manos en todas las cosas, y parte de la respuesta comenzó a llegar cuando aprendí a cuidar de los animales, a las mascotas que tuvimos y que tenemos, los caballos, las vacas. Y hay algo acerca de ese esfuerzo y esa devoción a cuidar de otros, así caminen en dos patas o en cuatro en nuestra vida, y conectar con ellos. Y en ese sentido, creo que los animales y las mascotas son maestros de vida, de cierta manera. ¿Qué más necesitamos? Nos enseñan tanto acerca del amor, y sé que ahí es cuando comenzamos a sentir un trabajo muy profundo cuando vivimos más largo que ellos y luego recibimos otro maestro. Y yo me acuerdo lidiando con esa paradoja cuando era un niño, y creo que ahí fue cuando el yoga, el amor y la luz comenzaron. No tenía ninguna dirección, simplemente estaba en mi corazón. Pero cuando estaba en mis 20s, fui a una clase de yoga, y hasta el día de hoy ni siquiera entiendo cómo yo terminé en esa clase. No sé si alguien me invitó, probablemente vi un aviso. Esto fue en los 80s, cuando el yoga no era conocido tanto como es ahora. Y ahora cuando miro hacia atrás digo, wow, yo estaba siguiendo una guía, y todos podemos ver en nuestras vidas esos momentos en donde escuchamos y seguimos y realmente funcionó. Así que inadvertidamente aprendemos cómo salirnos de nuestro propio camino, y ese fue el comienzo de mi desaprender a hacer eso. Y ahí, después de la primera clase, yo salí y le pregunté al maestro, ¿qué acabamos de hacer? ¿Qué es esta cosa que se llama yoga? Y él dijo, le explicó la clase un poco y dijo, yoga significa unirse. Cualquier persona que haya hecho un poquito de yoga ha escuchado eso. El yoga significa unirse. Y esa fue la primera vez que yo había escuchado esta definición o cualquier indicación de ese significado. Inmediatamente pensé hacia mis adentros, ok, si el yoga significa unirse, entonces ¿por qué acabamos de pasar 1 hora y media alándonos a nosotros mismos y estirándonos y todas estas cosas que hacen del cuerpo ponerse en opuestos? Pero ahí sentí que el espíritu me estaba dando mi primera, esta moneda Cohen, esta paradoja. Y las preguntas que hacemos, las preguntas profundas que mantenemos en nuestro corazón, son muchísimo más valiosas que cualquier cualquier respuesta mundana que podamos recibir. Y yo hasta el día de hoy tengo esa pregunta dentro de mí: ¿qué significa unirse? Y el espíritu sigue llevándome más y más profundo y mostrándome. Y a lo largo de mis 20s yo viajé mucho, practiqué con muchos maestros de yoga, y en 1990 me mudé de regreso a Colorado. Yo no decidí, el espíritu me movió a Boulder, en Colorado. Yo estuve aquí como 6 meses y ya quería irme. Y luego escuché una voz que vino como había venido en otras ocasiones, y por suerte escuché, y la voz dijo: quédate, deja de divagar, tu sanación está aquí. En Boulder es en donde vas a descifrarte a ti mismo, porque yo estaba buscando. Entonces yo dije, ok. Y pronto después de eso, yo había rentado esta casa con otras 2 personas que yo no conocía, y estaba en el piso haciendo yoga. Y recuerdo la pose, la figura que estaba haciendo, y miré
hacia esta estantería de libros, los libros de la persona con la que estaba compartiendo la casa, y estaba el libro de un curso de milagros, y entonces lo bajé de la estantería, lo abrí y supe que la respuesta a mi pregunta, a mi Cohen, estaba en esas páginas. Y se sentía como griego cuando comencé a leerlo. No sabía cómo o por qué. Básicamente no entendía ninguna palabra en la página, pero era como un magneto. Yo sabía que tenía que estudiar ese libro y ese fue el comienzo de realmente profundizar en mi yoga, en mi unión. Entonces, a medida que el curso, dice Celina, comenzó a volverse parte de tu vida, cómo cambió tu entendimiento del yoga, de la sanación y del perdón, realmente, porque esa es la enseñanza central del curso, el perdón. Aquí es donde vamos a entrar un poco en, en lo profundo del tema. Cuéntanos tu historia, por favor. Sí, podríamos saltar, dice Jeff, a los Yoga Sutras. Y voy a parafrasear en este momento, porque todo es una traducción del sánscrito al inglés, pero el primer Yoga Sutra, el 1.1, hay 4 libros a los sutras. El primer sutra, que significa, los sutras son hilos de verdad. Sutra significa como una sutura, son hilos de verdad. Entonces cualquier persona que es un buscador de la verdad, cualquier persona que ha levantado un curso de milagros o lo ha abierto y han dicho, yo estoy interesado en hilos de la verdad. El 1.1 dice Yoga Anisashana, que significa ahora practicamos yoga. Y eso por lo general se interpreta como, ok, saco mi mat de yoga, voy a hacer estos movimientos con mi cuerpo y cuando termine ya mi práctica se ha completado y sigo con mi idea. Bueno, el curso nos dice de que ahora es el único momento que tenemos. Entonces, ahora es el todo. Y para mí eso es muy sorprendente cómo los Yoga Sutras comienzan con esa palabra. La primera palabra de todo es ahora y su base es el ahora. Ahora practicamos. ¿Cuándo practicamos? Ahora. Siempre. ¿Y acaso eso no encaja con el curso? Nos está pidiendo que apliquemos la lección todo el día. No pares de practicar. Entonces luego comenzamos a entrar en el perdón, en el Sutra 1.2, que dice, básicamente dice, el yoga es remover los obstáculos o bloqueos a la mente limpia, a la mente clara, a la mente que no tiene nada que la perturbe. Entonces, ¿qué hacemos? Practicar, remover los obstáculos a la paz. ¿Eso acaso nos suena algo familiar? Sí. Entonces, el yoga realmente por miles de años siempre ha sido acerca de la mente y solamente es en los últimos 70 años más o menos que el ego lo ha agarrado de cierta manera y se ha transformado a algo que hacemos con nuestro cuerpo, y de cierta manera el yoga se ha convertido en un hacer y no tanto un deshacer como el segundo sutra nos dice. Y entonces adivina qué es, Celina. El tercer sutra dice, y al hacer esto tú naturalmente vas a saber, vas a conocer tu ser verdadero. Estoy parafraseando aquí. Entonces, ¿qué más necesitas saber? Y yo diría que el resto de los sutras son maneras diferentes de hacer eso. Entonces siento
como el curso nos dice, hay muchos caminos. El curso es solamente uno de miles de caminos, pero todos nos llevan a el mismo destino. Me encanta que tú acabas de decir esto con los Yoga Sutras, dice Celina, y que nos explicas un poco más acerca del yoga. Muchas personas sabrán esto, muchas otras no, especialmente aquí en el oeste. Las personas piensan acerca del yoga y miran el yoga y piensan que es una clase a la que vas para ponerte más atlético, para hacer ejercicio, y no se entiende mucho hasta que lo has estudiado por algún tiempo de que el asana, la práctica física es solamente uno de las 8 extremidades, las 8 líneas del yoga, y me gusta mucho cómo lo has alineado desde esa perspectiva con el curso. La pregunta es si el yoga, primero que todo, es para la mente. Entonces, ¿quién no puede hacer yoga? Nadie, todos lo pueden hacer. Y tiene que ser tan sanador, la sanación tiene que estar disponible para todos. No puedes excluirlo de ninguna manera. Y de inmediato, como un dueño de un estudio de yoga y habiendo practicado con tantos diferentes maestros y tantas diferentes prácticas, me siento afortunado de que yo nunca me sentí como atrapado por ninguna de las formas particulares. Es una historia un poco hermosa, esta historia de pronto la podemos contar después. Yo nunca planeé abrir un estudio de yoga. De repente estoy ahí abriendo un espacio para un estudio y luego terminé desarrollando mi propia forma de yoga, trabajando con muchos maestros y estilos a lo largo de los años, y fue algo muy profundo para mí porque yo sabía, ok, aquí estoy, y a veces me sentía como que yo estaba cometiendo una blasfemia. A veces batallaba mucho porque sentía que estaba violando toda esta verdad que yo había aprendido a través del curso al trabajar con el cuerpo tanto. Y a veces le decía a mis amigos cercanos, tengo amigos cercanos que son estudiantes del curso por muchos años que también practican yoga, y yo a veces les decía mis sentimientos y ellos me decían, no, Jeff, no pares, hay algo aquí para ti. Entonces siempre que lo cuestionaba, muy pronto después recibía un mensaje de no. Quédate con esto, el yoga es tu manera, es tu medio. Entonces yo seguía siguiendo eso por ahora. Sí, vamos a hablar acerca de eso a medida que avancemos aquí. Tú mencionaste el yoga significa unirse, y tú hablaste acerca de esto y tuviste este pensamiento de hemos estado aquí como desbaratándonos en esta última hora y media de práctica. El sistema automático del ego, podemos entrar un poco más profundo a eso que significa unirse, y qué sientes tú que nosotros creemos como un colectivo de lo que estamos separados. Sí, Celina, esto se enlaza con tu pregunta anterior acerca del perdón, no pude responder eso antes. Mantén ese pensamiento ahí un momentico por mí, por favor. Si el yoga significa unirse, ¿qué significa unirse? Esa es la pregunta. Pero entonces luego dice, si el yoga significa unirse, entonces ¿de qué estoy separado? Ok. Ahora hemos levantado otra capa más. ¿De qué estoy separado? Y luego aquí es donde el curso realmente brilla absolutamente, porque comenzamos a aprender que en realidad no estamos separados para nada. Creemos que estamos separados y el poder de la creencia es increíblemente fuerte. Entonces ahí está la cosa, y es el punto de tensión. Creemos que estamos separados. Creo que estoy separada de ti, Celina. Tú estás en otro lugar del país. Yo estoy acá. Estamos hablando a través de este medio que se llama Zoom.
y así estuviésemos en la misma habitación, nos miraríamos y diríamos estamos en diferentes cuerpos. Entonces, existe esta separación y comenzamos a darnos cuenta de que aparentemente vivimos en un mundo de separación, en donde existe la dualidad. Hay arriba, hay abajo, hay caliente, hay frío y volúmenes de opuestos, maneras de ser, de transigir, de hacer compromisos, de generar conflicto. Entonces, ¿qué tal si quiero unir cuerpos? Porque esa es la manera de la unión del cuerpo, es traer cuerpos juntos y traer a cuerpos que piensan de manera similar. Entonces, eso es realmente unirse. Podemos tener la ilusión de que podemos unirnos como cuerpos, pero la única manera en que podemos unirnos como cuerpos es a través de la exclusión de otros cuerpos. Entonces, eso realmente no es unirse, tampoco. Entonces, ¿cómo podemos ir más allá de eso? Y entonces el curso comienza a atravesarnos y a decir, ok, las mentes se pueden unir. De hecho, las mentes ya están unidas. Las mentes están unidas, los cuerpos no. Solamente al asignarle a la mente aspectos del cuerpo, las mentes se unen. Y mi amigo muy que quiero muchísimo, él se llama Jane Lenoir, él fue mi coautor a mi primer libro. Él decía, los cuerpos se chocan y las mentes se unen. Los cuerpos se chocan, las mentes se unen. Entonces ahí está. ¿Cómo podemos unirnos? ¿Cómo podernos darnos cuenta de que nuestra unión ya está ahí? Y todos los sabios de por siglos y siglos nos han apuntado a esa verdad. ¿Cómo nos podemos unir? A través del perdón. Y de nuevo a ese Yoga Sutra 1.2, el remover los obstáculos, eliminar los obstáculos para que la mente pueda ser sanada es un deshacer. Deshacer, soltar, son sinónimos del perdón. Pero no hay una palabra como el perdón. Y en parte es porque es un poco irritante para las personas y tenemos que atravesar las cosas que nos irritan. El curso está escrito en el género masculino, utiliza la teología cristiana. Gran cosa, necesitamos las palabras, porque eso es lo que supuestamente utilizamos para comunicarnos. Necesitamos ir más allá de nuestros puntos de irritación y jugar un poquito con esa idea del perdón. Y la luz comienza a entrar y nos sentimos mejor y queremos más de eso. Me encanta eso, Jeff. Creo que es la primera vez en un seminario web que hemos hablado de esta manera. Necesitamos atravesar las cosas, nuestros gatillos disparadores, porque hay tanta liberación y libertad en eso. Tu trabajo habla mucho acerca de esto, pero ir a través de esos puntos aparentemente de dolor, de resistencia, ese es el trabajo. Ese es el yoga, exacto, dice Celina. Yo recuerdo una frase que yo leí hace muchos años, no me acuerdo quién la dijo, me puedes corregir si sabes quién es y me disculpo con la persona que lo dijo. Ellos decían como que nos atamos a nosotros mismos a nudos para deshacer los nudos de nuestra mente, para desatar los nudos de nuestra mente. Y para mí, dice Jeff, yo encontré que la palabra poses de yoga eran un poco orientadas hacia el desempeño y en mi estudio
así los estudiantes quisiesen que pusieran espejos, yo dije, no espejos, no vamos a poner espejos, todos eran bienvenidos, los maestros tenían que ser compasivos y gentiles, esos eran mis únicos requisitos. Entonces yo no utilizo la palabra poses, utilizo la palabra posiciones o figuras, pero me gusta mucho la palabra figura porque el propósito de una figura es entrar a una figura en una manera segura y posible, en donde tú llegas a un punto de restricción y no nos enfatizamos en los músculos, sino en los tendones y la fascia, porque ahí es donde realmente ocurre todo. Y estamos en esa figura y llegamos a ese punto de resistencia y estar ahí en esa pose. Y luego cuando vas más allá de la resistencia, luego pasan cosas como de pronto dejas rodar una lágrima y ahí hay una liberación y ahí está trabajando el yoga para ese es su propósito. Entonces, dice Celina, si me permites, Jeff, tú me mandaste algunas frases que son significativas para ti y quiero hablar acerca de al menos algunas. Esto es del capítulo 2 y dice, la paz es un atributo dentro de ti, no lo puedes encontrar afuera. La enfermedad es una manera de búsqueda externa, la salud es paz interior. Sí, dice Jeff. ¿Cómo has llegado tú a entender eso dentro de tu propia vida y en tu trabajo con las otras personas? Ahora que hablas acerca de llegar a esos puntos de resistencia, ¿qué significa eso realmente para ti? Dice Jeff, es exactamente lo que estaba compartiendo, así sea el yoga en un mat o el yoga de la vida, realmente no importa. Cuando liberamos, cuando perdonamos, que es todo lo mismo, de repente nos sentimos un poco mejor, hay un sentido de libertad que entra y ese es realmente el objetivo del curso. El objetivo del curso es paz interior. Y ahí es lo más lejos que tenemos que llegar, porque Dios toma el último paso. El último paso para nosotros, nuestra responsabilidad es, a través del perdón, deshacemos los bloqueos y los obstáculos en nuestra mente y comenzamos a experimentar la paz dentro, en nuestro interior. Y esa frase que tú acabas de leer es una frase que nos lleva desde la búsqueda externa, a ese encontrar interior. El máximo del ego, la frase favorita del ego es busca y no encuentres. Sigue buscando para siempre porque todo va a estar en status quo y en algún punto lo único que el ego no puede hacer, el ego no puede esconder su propia pregunta. Él comienza a cuestionarse, ella comienza a cuestionarse a sí mismo y ahí es el punto en donde el espíritu tiene una pequeña ventanita para entrar y tú dices, gracias, espíritu, ven y entra, porque el perdón no es del ego. No lo podemos hacer solos, no podemos perdonar por nuestra cuenta. Necesitamos permitir que el espíritu entre y ese es su trabajo. De la misma manera en que nos vestimos con la ropa perfecta para ir al yoga y hacernos el cabello y entrar a la pose perfecta. No, tráete a ti mismo exactamente como eres, con todos tus problemas, con todas tus restricciones. Todo siempre es bienvenido en nuestro yoga. Y así sea en el mat o si estás sentado en un cojín en tu casa, cuando tienes un momento de práctica, que sí necesitamos momentos de práctica en donde decimos, ok, estoy aquí y para mí esto es la respuesta crítica, estoy listo para una manera mejor. Y wow,
Ten esas palabras en tu corazón y el universo te va a responder. Estoy listo para una mejor manera. Muéstrame cómo perdonar, muéstrame cómo soltar, por favor. Y luego espera. Porque eso es lo que hace el amor. Espera y observas y permites que sea deshecho. Y tal vez hay lágrimas que surgen, o tal vez hay dicha, o tal vez hay risa. Y de repente aparece alguien en tu vida que está justo ahí para escucharte completamente. O tal vez tienes una sesión con un psicoterapeuta. Lo que sea que funcione para ti. Es limpiar, purificación. Estoy tan feliz de que estás tocando estos temas desde el comienzo. Quiero tener un poco de cuidado de mantenerme con estos fundamentos no duales del curso, dice Celina, y es una enseñanza muy grande, completamente no dual. Y para aquellos que han estado estudiando esto por un tiempo, es muy claro que el curso nos dice, no soy un cuerpo, no hay un mundo. Y eso es algo muy grande. Y eso puede voltear tu percepción completamente. Ese es el objetivo de Jesús con el curso. Entonces, eso es con lo que tú estabas lidiando al principio cuando estabas teniendo un poco de resistencia. Las personas te decían, sí, sigue adelante, Jeff, sigue adelante. De trabajar con el cuerpo, pero a la vez manteniéndote con esos fundamentos no duales. Esto va a ser muy bueno para mí también, pero quiero que hables acerca de esto. Sí, eso también es muy bueno para mí, dice Jeff. Sí, ese es todo el camino. Ujú. El curso lo dice más de una vez. Esta es la enseñanza central del curso. No hay un mundo. Espera un momento. Si no hay un mundo, entonces no existe un Jeff Bailey. No hay cuerpo si no hay mundo. Entonces, una o dos cosas surgen rápidamente, que ambas son del ego. Una es, ok, si no existe el mundo, entonces, ¿por qué simplemente no puedo derribar esta palabra? Porque hay esta cosa que se llama micrófono, porque hay todo este mundo alrededor mío. Y luego la número 2, entonces si no hay mundo, no existe un Jeff, y eso es muy atemorizante para el ego. Aquí hay una línea de esta película vieja Stripes con Bill Murray. Él decía esta frase como, ilumínate, relájate un poco, Francis. Si alguien me dice Francis, lo voy a matar. Y el sargento dice, Francis, relájate un poco, tranquilo, relax. Ese es el Espíritu Santo diciéndote, ríete un poco de esta idea, porque así es como el mundo termina, en risa. Y no estamos riéndonos del mundo, pero paulatinamente comenzamos a reírnos de, ¿cómo se dice? De todo lo que el ego ha hecho para atrofiar la verdad del cielo dentro de la ilusión. Y tenemos que jugar. Y así es como yo juego. Ok, Jeff, si enseñar yoga se siente como algo, un acto tan blasfemo, ¿cómo es que te levantas todos los días de la cama y ahí está tu cuerpo? En la medida que estemos aquí, que creamos que estamos aquí, estamos en estos cuerpos y ahí está la práctica. Y a medida que comenzamos a jugar con esta idea a través del perdón, todo comienza a sentirse un poco menos real, menos pegajoso, tiene menos impacto sobre nosotros. Nosotros nos comenzamos a poner a nosotros mismos en libertad, y cuando hacemos una transición de este cuerpo, no nos llevamos estos cuerpos, podemos sentirnos muy agradecidos por eso. Entonces, ¿por qué no comenzar a jugar con la noción de que hay algo
mucho más íntegro y amoroso y completo, que está a un paso más del espacio y el tiempo. Jesús dice: el cielo está a nuestro alrededor, el cielo está en nuestra mano, es simplemente está siendo velado por esta cosa llamada Maya, y es el término del oriente para la ilusión, y en tanto Sócrates como Platón lo dijeron, la apariencia no es la realidad, y estos son santos y sabios que han experimentado y han escrito acerca de eso. Entonces juguemos con esta idea. Y luego tienes, no hay una mejor era que la ahora para trabajar con esto, pero tienes todos los científicos, los físicos cuánticos que han ido muy profundo, que han generado estos aceleradores de partículas para mirar muy profundamente al universo. Y adivina qué, ¿qué han encontrado? Nada. No hay nada ahí. Y es 99.9.9.9.9.9 hasta el infinito espacio. Eso significa, y si el 99.9%, y yo disfruto leyendo acerca de estas cosas, ahora incluso han encontrado que esa partícula que representa ese 0.00111 e incluso está convirtiéndose en algo cuestionable. Todo está vacío y es simplemente la creencia en ello que parece que sea real. Y eso es lo que el curso nos pide que hagamos. Nos pide que cuestionemos todo, incluso nuestros valores y nuestras creencias. Eso es muy bello, Jeff. Dice Selina, gracias. Tengo otra frase. Podemos desbarajarla un poco de acuerdo a tu experiencia. En el curso, en el capítulo 8, el curso dice: recuerda que el Espíritu Santo interpreta el cuerpo solamente como un medio de comunicación, siendo que la senda de comunicación entre el cuerpo y sus hijos separados. Perdón, se cortó el audio un poco. Sé que tú has utilizado términos similares en tu trabajo. ¿Qué quieres decir cuando tú describes el cuerpo de esa manera? Y esto puede relacionarse directamente en tu experiencia como maestro de yoga. ¿Cómo tú mantienes eso sin hacer del cuerpo algo muy real? ¿Qué significa eso cuando estamos en el mat? Eso me lleva a un lugar tan profundo, Selina, esa pregunta. Eso es lo que nos gusta de ella. ¿Qué significa el curso cuando se nos incita a que utilicemos el cuerpo como un vehículo de comunicación? Hay una sección que está completamente dedicada a esto. Creo que es en el capítulo 7 o 8. Y hay una pista muy grande. Vamos a saltar a la metafísica brevemente. Podemos sentirnos alegres por un momento de que no hay un mundo y no hay un cuerpo. Gracias a Dios por eso. Dios es este amor sin forma, fuera del espacio y el tiempo. Eso es en última instancia con lo que queremos unirnos, porque ahí reside nuestra realidad, ahí reside nuestro hogar, nuestro tiempo eterno. No lo podemos encontrar afuera, lo podemos encontrar solamente adentro. No lo vamos a encontrar dentro del cuerpo, está en la mente. ¿Dónde es eso? ¿La mente está en el cuerpo? No, lo siento, la mente no está dentro de tu cerebro tampoco. ¿Cómo la cosa más poderosa del mundo podría estar atascada dentro de tus oídos? El ego quiere que tú pienses que está dentro de este espacio, esta cosa detrás de mis ojos, lo es todo. No.
Y así es como entramos a esta cualidad expansiva. Y esta es la cosa. El yoga no está ahí para estirar nuestros músculos, está ahí para estirar nuestra mente. Y si permitimos eso, entonces nos preguntamos, ¿a dónde está mi mente? Está en todas partes. Mi mente está en todas partes. Lo que los sabios nos decían y el curso también, mi mente está tanto en esa puerta o en esa ventana como lo está dentro de mis oídos. Está en todas partes. Está en las estrellas, en las galaxias, y esa es la razón por la cual podemos dar un paso a nuestro patio en la noche y mirar hacia el universo. Y se siente como que, realmente no está tan lejos, todo está aquí y ahora. Y los físicos todos nos están diciendo, todo se comunica con sí mismo instantáneamente. Entonces, sin entrar en todo eso, simplemente digamos que ese es como el prefacio a eso, de cómo utilizamos nuestro cuerpo ahora como un vehículo de comunicación para unirnos, lo cual significa cuando me choco contra alguien, ya sea una persona de mi familia o alguien en la fila de pagar o alguien en clase de yoga, no existen los accidentes. El universo nos está poniendo a todos nosotros juntos exactamente en el momento que necesitamos para nuestra sanación. ¿Cuál es esta lección? Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. ¿Cuántas cosas? Todas. Entonces ahora no tomo nada como algo en vano o casual. ¿Cómo es esta palabra? No hay tal cosa como la coincidencia, no hay tal cosa como la suerte. Todo está sucediendo exactamente como tiene que ocurrir. Esa es otra lección del curso. Entonces ahora cuando me topo con estos cuerpos, ¿cuál es mi función? Sino el perdón. Esa es mi única función aquí. Y ese es el plan que Dios tiene para sacarnos de este sueño tan demente, de este ciclo después del ciclo y el karma después del karma, esta máquina caminadora eterna. El perdón es cómo salimos de ahí. Y es la manera. Realmente es un camino hacia el interior y el camino hacia el interior es la manera de salir. Entonces ahora lo que sea que aparezca, regresando a los comentarios anteriores, lo que sea un gatillo disparador para mí, lo que me irrite, ahí está mi lección. No es mi oportunidad de corregir a un hermano, no es mi oportunidad para corregir algo afuera, no es mi oportunidad para empujar o para alar, es mi oportunidad de sanar. Gracias, gracias, Espíritu, por mostrarme exactamente qué es lo que sigue en mi camino para seguir deshaciendo. Y luego comienza a sumarse. Eso lo dijiste tan hermosamente y también lo estoy pensando desde la perspectiva de una persona, de que no tienes que ser un practicante de yoga para derivar sabiduría de esta conversación, pero desde la perspectiva de una persona que está en un mat de yoga, me voy a usar a mí misma como ejemplo, a veces hay esa resistencia con la que te topas cuando estás en una figura, usando tus palabras, que es tan reveladora cuando te permites a ti misma experimentar esa resistencia. Lo digo por mí misma, y todos estos gatillos disparadores cuando nos topamos con otras personas en el mundo, pero también cuando hablamos de eso en el nivel de la práctica de yoga cuando estamos en un mat. ¿Has escuchado acerca de esta práctica de MBSR? Es fascinante cómo esta persona podía llevar
a las personas a través de un programa de 8 semanas, a personas que habían experimentado estrés y dolor crónico y todos estos diagnósticos, y podía utilizar ese tiempo para que, respirar y simplemente ir ahí en tu mente y permitir, y que salía de ahí para las personas de su clase. Y puedo imaginar que eso ha sido parte de tu experiencia también como un yogi. Lo ha sido para mí, así que absolutamente, dice Jeff. Temprano estábamos hablando antes de que el cuerpo es un vehículo, es una oportunidad para perdonar a todas las personas con las que nos topamos, ya sea un miembro de la familia o una relación corta en la fila de pagar. Pero ahora vamos al mat de yoga y le subimos un poco el volumen en el momento que decimos, ok, ahora voy a practicar, voy a ponerme en mi mat, voy a entrar en una pose, en una figura, perdón. Y ok, hay una restricción. ¿Qué ocurre cuando experimentamos una restricción en nuestro cuerpo? Especialmente si es un poco incómodo. Tendemos a evadirlo, a cortarlo, a salir de lo más rápido posible de ahí. Luego vamos a que lo evalúen. Simplemente queremos eliminar el dolor, pero ¿qué tal si ese dolor fuese un mensajero? Tú has escuchado la frase, no mates al mensajero. Y eso es lo que tratamos de hacer cuando tratamos de matar el dolor. Recuerdo a Ken Wapnick hablando acerca de que los humanos estamos evadiendo el dolor y estamos buscando el placer. Cuando tú tuviste esa experiencia con Jon Kabat-Zinn, esta persona que practicaba MBSR, cuando tú eliges mirar los bloqueos, mirar la resistencia, que a propósito es fútil, cuando lo miramos, ahorramos tiempo al a desamarrar ese conflicto más temprano que tarde. Elegimos hacerlo ahora. Entonces ahí está, tú entras en una figura, llegas, te topas con la resistencia, y lo que yo me he dado cuenta a lo largo de los años es la mayoría de estudiantes van a decir, no puedo hacer eso, no se siente bien, eso es incómodo, me voy. Sí, es un gatillo disparador. Y ahí está la resistencia. Y aunque sea fútil en este momento, gana. Así en el futuro nos diera resultados mucho mejores. El camino menos viajado o trajinado es el camino correcto. Gracias a Robert Frost por esa frase. Quiero salir de estos patrones que están trabajando en contra de mí. Voy a entrar otra vez en una figura, y aquí está la única capacidad que aprendemos en esta práctica que yo llamo Hatha Yoga, es entender la diferencia entre el dolor y una sensación de sanación. Y cuando nos podemos enfocar en esta sensación de sanación, que es muy captivadora para la mente, yo lo llamo tirarle al ego un hueso. El ego está ahí contento con la sensación, y nosotros, podemos distraer al ego un poco con eso, pero entonces la puerta al espíritu comienza a abrirse. Entonces la sensación de sanación está justo ahí al lado de una intuición sentida del corazón. Entonces ahora el cuerpo se vuelve un vehículo de comunicación para realmente acceder la mente en la que ocurre toda sanación. Eso es lo que el curso nos dice. Ok, si toda sanación ocurre en el nivel de la mente, ¿cómo hago eso? ¿Cómo llego? Ok, simplemente haz la pregunta y se te va a dar una respuesta. Simplemente tienes que hacer la pregunta y mantenerla en tu corazón. Y
Y esa es la belleza de esto, se vuelve como esta meditación en movimiento que pasamos tiempos en estas figuras y escuchamos y ajustamos el tiempo y la presión eh, de acuerdo a la retroalimentación y tenemos el lujo de poder hacer eso en el mat de yoga, pero cuando salimos al mundo y experimentamos estos gatillos de disparadores, no podemos ajustar la presión. Solamente podemos ayudar, pedirle ayuda al Espíritu Santo y actuar de acuerdo a lo que escuchamos. Pero aquí en el mat de yoga podemos practicar de una manera más lenta. ¿Crees, Jeff, dice Celina, la práctica a lo largo de los años que tú has hecho a través del yoga, tú ves una diferencia en ti mismo ahora y cómo interactúas con el mundo en contraposición a años antes por tu práctica de encarar todos tus gatillos disparadores? Bueno, Dano, dice Jeff, sí, claro que sí. Cuéntanos una historia, dice Celina. Bueno, puedo pensar en muchas, pero creo que de la que no he hablado mucho es la relación que tengo con mi hija. Ella tiene 26 años ahora y esto va a hacer que se me vengan las lágrimas a los ojos. Mi esposa, si ella estuviera aquí, estaría compartiendo mis sentimientos exactamente porque estamos en esto juntos. Nosotros adoptamos a nuestra hija y la tuvimos desde el primer día. Y ella vino con este síndrome de Turner que apareció después de 5 años. Ahora ellos pueden hacer exámenes y darse cuenta si el niño va a tener esto o no, síndrome de Turner. Y cuando tenía 5 años, ahí es donde aparece. Y ella en ese momento, cuando cumplió 5 años, se volvió una niña tan difícil. Ella paró de crecer, tenía problemas con toda clase de comidas. Luego en el colegio le hacían bullying. Y cualquier padre que haya experimentado bullying con sus hijos saben que es algo completamente devastador. Y en ese tiempo yo ya estaba suficientemente profundo en mi práctica y le podía decir a las personas que nos preguntaban, ella no se está afilando, no se está... ella llegaba del colegio y tenía tanta rabia y había tanta rabia dentro de ella y ella lo estaba interiorizando y a veces tomaba todo de mí y quedarme con ella hasta las horas de la madrugada porque ella era muy insistente y era tan duro, pero yo sabía que era parte de nuestra sanación, de nuestra limpieza. Y Lori y yo simplemente permitíamos que esta experiencia trabajara sobre nosotros y perdonarnos a nosotros mismos por tal vez no ser los mejores padres, por tal vez no saber qué hacer exactamente. Y honestamente, así de difícil como fue de aceptarla por lo que ella realmente era. Y fue extremadamente desafiante esa situación. ¿Y acaso eso no es lo más difícil con nuestra familia? Con las personas que estamos más cerca son las personas de las cuales demandamos más perfección. Y para Lori y para mí, seguía volviendo una y otra vez de perdonar y deshacer, perdonar y deshacer. Y para mí hay consejos para padres allá afuera y ese consejo de
perdonar y aceptar a tu hijo exactamente como es lo más grande que puedes hacer. Entonces, si vamos hacia adelante un poco, ella se graduó de la universidad, o sea, pasó súper a ras todas sus clases. Nosotros siempre pensábamos que no le estábamos poniendo presión a ella, pero ella aprendió a ponerse a sí misma una presión gigante y tenía todas estas expectativas de lo que ella tenía que hacer. Ella no podía sostener un trabajo y nosotros le decíamos Sunny. Ella se cambió su nombre de Ashley a Sunny. Le decíamos, no tienes que conseguir un trabajo, nosotros estamos aquí para ti, te podemos sostener mientras tanto. Y aquí está la respuesta que tú estás buscando, es la respuesta que nosotros estábamos buscando. Lori y yo estábamos conduciendo en algún lugar y estábamos teniendo una conversación acerca de Sunny. Y no discutimos esto directamente entre los dos, pero sentí algo dentro de mí. Me di cuenta de que yo tenía una agenda para ella. Y me di cuenta de que cuando estábamos en el teléfono y hablábamos, y incluso así yo sintiese dentro de mí que yo la estaba aceptando completamente, tenía una pequeña expectativa. Y Lori también. Pero ese instante, en nuestra conversación, sin siquiera ponerle palabras al asunto, ambos 100% la aceptamos a Sunny exactamente como ella era. Y al siguiente día todo fue diferente. Ella nos llamó y la conversación fue diferente. Había una pequeña apertura, y la conversación que yo tuve con ella fue diferente porque yo lo supe. Yo simplemente tenía que escuchar y realmente entró en mi mente como nunca antes. Y eso fue hace como un año, Selena. Ella ha florecido de incontables maneras, las cosas que está diciendo, lo que está haciendo, nos llama casi todos los días ahora. Ella es dichosa, burbujeante, e incluso en algunos momentos cuando yo he traído algo de su pasado que tal vez fue un poco molesto, adivina que hay esta línea en el curso que dice: el perdón es esencialmente recordar solamente los pensamientos amorosos que diste y que se te dieron a ti. Entonces adivina que eso es lo que ella comenzó a hacer. Ella pasó por encima de ese pequeño comentario que yo le hice. En ese momento ella ni siquiera le prestó atención. Y me di cuenta, ok, Jeff, ni siquiera tienes que decir nada, porque ella no le está prestando atención a eso. No le está trayendo a la conversación. Y probablemente esa es una de las más profundas experiencias y más recientes también, de que podemos aceptarnos los unos a los otros, de que no podemos aceptarnos los unos a los otros lo suficientemente. Que deberíamos hacerlo muchísimo más. Wow, qué belleza, Jeff. Muchas gracias por eso. Es la definición de un milagro, un cambio que ocurrió. Y sí, un cambio grandísimo, dice Jeff. Y regresamos a esa línea. Esa lección del 17 o 18 es: no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Entonces, cuando sano para mí mismo, sano por todos. Y hay una lección en eso. Necesito hacer nada excepto sanarme a mí mismo. Las mentes están unidas, dicen ambos. El curso hermosamente nos recuerda a lo largo del curso: nuestro hermano es nuestro Salvador, y solamente acordarnos eso y realmente sentirlo con tu corazón. Sí, mi hija fue mi salvadora, dice Jeff. Algo, si puedo preguntar esto. Esta es una pregunta que ha surgido.
al experimentar tu trabajo y al escucharte, y hay esta presencia de muchísimo corazón en la manera en la que tú te comunicas y en la que trabajas, quería hablar acerca de qué significa eso de ser venir de una manera tan profunda desde el corazón. ¿Qué significa eso? Y también en consideración con esta idea de que el curso habla tanto de la mente y que se le dio a estos intelectuales y que tiene esta historia tan profunda de una comunidad de académicos, y a veces es tan fácil atarse dentro de la mente y lo entiendes intelectualmente, pero ¿en dónde el curso menciona la mente? Creo que más de 1000 veces, casi 2000 veces, pero también menciona el corazón como 100 veces. Pero ¿en dónde está ese punto de intersección para ti? ¿De qué significa venir tanto del corazón? ¿Qué le podemos decir a las personas aquí cuando hablamos de la mente, cuando hablamos del corazón? ¿Puedes expandir un poco acerca de eso? Sí, te escucho, Celina. Qué pregunta tan linda, gracias. Nosotros sabemos que el viaje es un viaje interior. Nos engañamos a nosotros mismos, pensamos de que es un viaje exterior, pero esa es la belleza de esto, que es por diseño. En donde sea que vayas, es esta oración de ayuda con la que abrimos, independientemente de a dónde vaya, Él está ahí guiándome siempre. Entonces podemos viajar, podemos ir a lugares en lo exterior, pero el viaje verdadero es el interior. Eso es a lo que Robert Frost estaba apuntando. Y no significa que no llegues a un punto decisivo en tu vida donde tienes que escoger un camino, pero no importa qué camino elijas, es el que Él realmente tomó. Fue el que podía hacer desde su corazón, desde un lugar diferente en su mente. Y cuando realmente permitimos que esa intuición aparezca, las elecciones se hacen automáticamente por nosotros porque estamos tan sintonizados con esa guía interior. La intuición, esa guía interna, es igual a la paz, que es igual a la dicha, que es igual al amor. Son intercambiables, pero como el punto clave de tu pregunta es cómo podemos tener esta experiencia del corazón abierto cuando el curso está tratando de explicar o compartir de una manera tan intelectual. Y tal vez una respuesta un poco intelectual sería: el centro de la mente, ese punto de paz que todos queremos encontrar, es el corazón de la mente. Entonces, desde el exterior tenemos el mundo, tenemos el espacio y el tiempo, que es todo percepción, y debajo de eso tenemos las emociones, los sentimientos que comienzan a generar eso, y debajo de eso tenemos los pensamientos, porque el mismo pensamiento puede dar resultado a diferentes emociones o sentimientos. Y debajo del pensamiento, entonces tenemos la percepción, las emociones, el pensamiento, y debajo del pensamiento está la creencia. Y son nuestras creencias fundamentales las que comienzan a formar nuestros pensamientos. Y ahí realmente entramos en la separación si seguimos eso. Entonces es nuestro yoga, y es a través del proceso del perdón que podemos sumergirnos a través de la ilusión. Porque debajo de la creencia, ahora tienes este ojo en tu mente, y ahí está el corazón de la mente, y ahí está el deseo. Y es ahí donde, gracias a Shakespeare por esa línea de ser o no ser, esa es la pregunta. Para mí es
unirse o no unirme. Y ahí en un flash, así es como funciona el perdón. Solamente toma un instante de sumergirnos y llegar hasta abajo completamente. Y ahí está esa decisión de unirse, la decisión por la sanación, la decisión por la unión, la decisión de ver la igualdad, de ver el amor. Todos esos son sinónimos. O hacer lo imposible, que es y toma tanta energía y tanto trabajo porque es completamente no natural de separarnos. Y ahora comienzas a regresar arriba otra vez por todas esas escalas y se comienza a volver más y más doloroso, impulsando esta idea del ser separado. Y es arrogante, es egotístico, es egoísta, es destructivo, es doloroso, es innecesario, no es útil. Y si bajas a través del otro camino, sí es realmente útil. Sabemos que somos realmente útiles cuando permitimos que el perdón sea nuestro camino, y ahí podemos ser verdaderamente útiles, y ahí se vuelve algo sentido desde el corazón y lo podemos experimentar. Y solamente toma leer una frase del curso porque probamos un poco de eso y luego queremos más. Es de lo único que podemos tener más de, que resulta en verdadera felicidad. Qué hermoso lo has dicho, Jeff. Muchas gracias, dice Celina. Eso es algo con lo cual sentarse un rato. Voy a ver esto otra vez, lo sé. Sé que nuestro tiempo se está acabando pronto. Tengo un par de preguntas más. Esto es muy divertido. Cuando tú piensas acerca de la sanación, el camino de sanación que el curso ofrece, ¿qué es lo que tú sientes que es lo más importante que los estudiantes deberían recordar? Si pueden llevarse algo de esta conversación, ¿qué sería? ¿Acerca del curso? Sí, o del camino de sanación. Lo que sea que tú sientas que los estudiantes deberían recordar, pero que a veces se nos escapa. El curso está lleno de palabras y podemos sentirnos tan agradecidos de que esas palabras están ahí. Es un documento viviente. Yo lo he estado estudiando por mucho tiempo y continúa evolucionando. Eso es chistoso, de que de hecho dije eso, son las mismas palabras en el papel, pero a medida que yo evoluciono, el su significado me llega en diferentes niveles. Entonces, para personas que están comenzando, yo diría, sé que ese es cómo se siente coger ese libro y no entender absolutamente nada de lo que está diciendo. Pero aquí está lo que te puedes llevar y es: sigue tu corazón. Ese sería el mensaje para cualquier estudiante del curso, porque eso es lo que el curso está tratando de que hagamos. No es ciencia elevada. Si no se siente bien, si no se siente alineado con lo bueno, así pueda que se sienta un poco miedoso. Ahí tenemos que trabajar a través del miedo. Eso aún viene del corazón, porque estás yendo en tu camino y sabes que tienes estos miedos que tienes que atravesar, pero tu corazón te dice: sigue adelante, ese es el trabajo. Y a veces lo compartes con amigos, con personas de luz en tu vida y te dicen: sí, eso por ahí es, sigue adelante. Tenemos compañeros poderosos en nuestro camino que nos pueden ayudar. Y
si el significado de las palabras no salta hacia ti, no te preocupes, pero regresa a esas palabras. Lo que yo hago, Celina, es que a veces llego a un párrafo y no tengo ni idea lo que está diciendo. Y le digo, Espíritu, ayúdame, quiero saber estas palabras, quiero entenderlas. Entonces lo leo otra vez. Y lo más raro, no es raro en absoluto, pero la siguiente vez que lo leo, ok, tiene más significado. Y luego tú dices, wow, Dios mío, gracias por eso fue increíble. Yo soy un curso de milagros 100%. Fue el curso lo que me enseñó a entender el Bhagavad Gita, los sutras. Es el curso lo que me ayudó a entender la Biblia. Es el curso lo que me ayudó a entender el Tao. No hay un medio mejor para la mente del oeste que el curso, y para esa clase de mentes para la cual el curso fue escrito. Yo diría, sigue tu corazón, ve profundo, escoge un camino, probablemente, espero que sea un curso de milagros porque es un, un camino increíble, y mantente con la frustración y pide ayuda. Para eso está la fundación, para eso estoy yo, para eso estamos todos. Tantas cosas bellas, Jeff. Muchísimas gracias. Me encanta como dijiste de que es un documento viviente. Yo a veces molesto un poco a las personas de mi equipo porque digo, ok, un documento viviente en el sentido de que está espiritualmente vivo, porque dentro del mundo es un documento que sigue evolucionando, que sigue cambiando y no estamos cambiando las palabras. No, dice Jeff, no hay ningún error en ese libro. Es la obra literaria más grande del mundo. Y ¿sabes qué, Celina? Yo escuché esa palabra de documento viviente hace algunos meses y yo dije, wow, eso es súper verdad. Y Y luego me di cuenta, no, incluso hay más inspiración. Sigue estudiando esas páginas. Yo trabajaba en servicios sociales y en ese ámbito un documento viviente significa otra cosa, pero sí está espiritualmente vivo y nos cambia. Lo que cambiamos somos nosotros, no el curso. Lo que me vino cuando tú dijiste, tú puedes tener miedo de algo, pero si sabes que en tu corazón tienes que ir ahí, es un tipo diferente. No es miedo, pero tú sabes que se te está dando el coraje de caminar ese camino. Cuando tú sabes, en el corazón de corazones, el ego siempre habla más duro al principio, y yo lo puedo reconocer dentro de mí misma. Me da ansiedad por esto o por lo otro, y yo digo, no, puedo elegir de otra manera. Sé que está tratando de agarrar mi mente y digo, no. Ahí es cuando sabes. Dice Jeff, toma un poco de cojones de salirte de la seguridad falsa y dar un paso a lo que es realmente seguridad. Para alguien, dice Celina, que esté lidiando con desesperación, con ansiedad, ¿qué les dirías? Dice Jeff, es esa línea hermosa de Star Wars, la resistencia es fútil, y es verdad, pero parece algo tan real y tan pertinente, tan, ¿cómo se dice? ¿Pervasivo? No, eso no es una palabra. Todas las palabras que tú acabas de utilizar es algo a través de lo cual lentamente trabajamos. Yo escuché a Ken Wapnick por años y él ayudó a iluminar el curso para mí, y él decía, el camino es a través, no por encima, no por abajo. Lentamente, con la ayuda del espíritu, lentamente a través de. Y eso es lo que está detrás del yoga. Nos topamos con la resistencia, así sea en el cuerpo o en la mente, y decimos, ok, quiero ir a través de esto, quiero atravesar esto. Y ese es el camino menos trajinado. Ojalá que todos tuviésemos esa perspectiva, y es lo que genera ese cambio de perspectiva, y luego pedimos ayuda.
El yoga que yo enseño es muy diferente a los diferentes tipos de yoga y nos da un medio de hacer lo que acabo de decir. ¿Eso ayuda? ¿Eso responde a la pregunta? Sí, y te voy a dar un momento para que hables acerca de tu trabajo al final. Y finalmente, nuestra última pregunta, si nos pudieses dejar con una pequeña verdad acerca de la unión, del perdón o la paz, ¿cuál sería? Bueno, yo diría, dice Jeff, eh, voltea eso a tu propia pregunta. Y lo que yo preguntaría es cómo, cómo esas palabras, paz, unión, verdad, el perdón, la sanación, cómo esas palabras son sinónimos, cómo significan lo mismo. Y espera por una respuesta. Qué lindo. Gracias, Jeff. Para las personas que quieren saber más acerca de ti, que quieren conocer más de tu trabajo, vamos a poner todo esto en el chat para que tengan, ellos tienen esta información lista. ¿Le puedes contar a las personas cómo se pueden mantener en contacto contigo? Bueno, en este momento estoy en Boulder, Colorado, en el basement de mi casa. Me pueden encontrar en línea, habitayoga.com. Es esta manera, este estilo de yoga que vino a mí inspirado en un curso de milagros y en una práctica de vida de hacer estas preguntas. Para mí es una práctica muy posible. Como lo dije antes, el poder sanador del yoga debe estar disponible para todos. Y eso es en lo que se ha convertido, es una práctica, es un medio que nos ayuda a utilizar el cuerpo para llegar a la sanación que ocurre al nivel de la mente y eso es lo que hace toda la diferencia. Y el libro se llama Movilidad para la Vida. Em, Te va a llevar al mismo lugar, movilidadparalavida.com, pero creo que esto solamente está en inglés. Tengo una sección en el libro que se llama La sanación. Ok, la perspectiva sanadora de una lesión. Puede que hayan lesiones, pero no hay accidente. No hay accidentes. Fue a través de una lesión que yo tuve. Y yo pregunté cuál es el propósito de esto. Y la lesión me dio el tiempo, me desaceleró lo suficiente para yo poder escribir este libro. Y creo que es un libro muy útil que ayuda a iluminar un poco todos estos temas de los que hemos estado hablando. Muchas gracias. Y para mencionar también, dice Celina, tu primer libro, los Yoga Sutras, de acuerdo a un curso de milagros. Sí, todo el mundo habla acerca de el, los Yoga Sutras del cuerpo. Ah, yo elegí escribir acerca del Yoga Sutra de la mente. Y Jane Lenoir, con quien cené anoche, él es el coautor de este libro. Él ha sido instrumental en ayudarme a derivar tanto conocimiento de un curso de milagros y lo que está tratando de comunicarnos. Y si alguien quiere una copia de este libro, me pueden escribir a través de la página web y yo voy a firmar y les voy a mandar el libro. No está publicado como estaba antes, necesito publicar más, no lo he hecho, pero sí me pueden escribir a través de la página web. Muchas gracias, Jeff, por el día de hoy. Me encantó esta conversación, dice Celina. Y tan útil para tantas personas. Espero que te unas a nosotros de nuevo. Me encantaría, me encantaría. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Gracias, Celina. Namaste. Dos voces que se alzan juntas hacen un llamamiento al corazón de todos para que se hagan de un solo latir. Y en ese latir se proclama la unidad del amor y se le da la bienvenida.
Gracias a todos por unirse. La misión de la Fundación para la Paz Interior es publicar, distribuir y discutir las enseñanzas de Un Curso de Milagros. Nuestra serie de Conversemos en Curso forma parte de nuestro compromiso de fomentar el diálogo significativo, profundizar la comprensión y extender el amor a través del compartir. Estos seminarios web y muchos otros recursos son posibles gracias a las generosas donaciones. Si te sientes inspirado a apoyar nuestra misión, considera contribuir. www.asim.org/donate, que es donar en inglés.